Hola, muy buenas noches. Les preparé este pequeño video de la materia Educación para la Salud de la Unidad 2 sobre el proceso de comunicación en la educación para la salud y la comunidad, que es el objeto de intervención. Ok, el tema 1 es la comunicación como proceso complejo presente en la educación para la salud. Debemos entender a la comunicación como un proceso el cual nos permitirá incidir en la educación para la salud de una comunidad en específico. Ok, la conceptualización de la comunicación. Algunos autores destacados han tratado de abordar de manera conceptual el campo de la comunicación. En el caso de John Durham Peters, plantea que la comunicación solo ha sido definida desde el ámbito administrativo, pero no conceptualmente. Para González, en el año 2011, plantea que la investigación en comunicación ve la realidad social en busca de un objeto de estudio. Sin embargo, no identifica sus propios procesos de producción de conocimientos, sus marcos epistemológicos, los supuestos ontológicos sobre la comunicación, los efectos que la elección de sus métodos de recolección de datos tiene en sus propios objetos de estudio, las repercusiones que los propios investigadores como observadores tienen sobre la realidad social que estudian. Otro actor importante es Craig. En el año 2008 plantea dos escenarios respecto a la comunicación. El primero, la fundamentación conceptual del término, y el segundo, relacionado con la cientificidad de la comunicación. James Carey menciona que estudiar comunicación implica el estudio del proceso social actual, donde formas lógicas y marcos explicativos son creados, aprendidos y usados, lo que genera inevitablemente un pensamiento circular. La etimología también entra en este estudio conceptual de la comunicación y se define la comunicación desde el punto de vista etimológico, que proviene de la palabra latina communicatio, que tiene su origen en el término communis, común. El término comunicación ha sido usado y abusado de alguna manera para transmitir cualquier información o mensaje, y para que éste se dé adecuadamente deben darse ciertas características. Ok, ¿qué es la comunicación? Otro autor la ha definido, Rizzo, como el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. La comunicación entre los seres humanos establece relaciones por medio de la interacción, en donde quienes participan se afectan mutuamente. Ok, aquí viene lo que realmente nos importa en esta unidad. ¿Qué es la comunicación para la salud? La comunicación para la salud refiere a un proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia pública sobre salud, promueve estilos de vida saludables y de bienestar. Educar para la salud debe ser una obligación de los gobiernos mediante la inversión económica, en donde los principales actores del sector salud implementen activamente programas de salud que favorezcan una vida sana de la población mexicana. La comunicación en salud debe darse identificando los mejores canales para hacer llegar el mensaje de manera adecuada. La Carta de Ottawa establece que los medios de comunicación son actores claves y están implicados poderosamente para la promoción de la salud. Es necesario definir el público con quien nos comunicaremos, realizar una planeación, definir los recursos con los que contamos, pero sobre todo realizar una planeación educativa en materia de salud. Ok, vamos a hablar de la comunicación desde el punto de vista organizativo. Este es el proceso de comunicación y los diferentes tipos de comunicación que existen en las organizaciones. Y cuando hablamos de organizaciones, también hablamos de las organizaciones del sector salud, los hospitales, las clínicas, etcétera. La comunicación se da de diferentes formas de acuerdo a este proceso de comunicación que está en la diapositiva. Tenemos el proceso de comunicación formal e informal, descendente y ascendente, vertical y horizontal, verbal, escrita y no verbal. Ok, en el caso de la comunicación formal e informal,
En el caso de la forma A la podemos identificar dentro de las organizaciones mediante una actividad que deja un precedente con un objetivo claro. La segunda no deja precedente, pero también tiene un objetivo claro y esta se puede dar como una charla de pasillo. En el caso de la comunicación vertical y horizontal, la primera se da de arriba hacia abajo en el organigrama institucional y se dirige generalmente hacia los subordinados. La comunicación horizontal se da entre pares, es decir, entre aquellas personas que tienen el mismo nivel jerárquico. En el caso de la comunicación descendente, se realiza de los jefes a los subordinados y la comunicación ascendente de los subordinados hacia los jefes. La comunicación verbal es un instrumento de comunicación por naturaleza y se realiza mediante el lenguaje. En el caso de la comunicación no verbal, se da mediante códigos. Algunos ejemplos de este tipo de comunicación puede ser el braille, el alfabeto dactilológico, el lenguaje de señas, entre otros. Muy bien. ¿Cuál es el papel de la enfermería en la educación para la salud? La enfermera y el enfermero deben educar para la salud. Es una misión irrenunciable. Debido al amplio conocimiento que tienen sobre la población, deben buscar generar conductas que mejoren las condiciones de vida y salud de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cuál es el papel de la enfermería en la educación para la salud? Bueno, en su PDF van a encontrar un link sobre la enfermera como educadora de la salud. Es un documento que habla sobre el papel de la enfermería en la educación para la salud de Gutiérrez Serrano. Les pido por favor que lo consulten. Habla sobre un enfermero de Pamplona, España. Deben revisarlo detenidamente y en este documento van a poder encontrar información importante sobre el papel de la enfermería en la educación para la salud. Ok, tenemos aquí una lista de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación son sumamente importantes que los consideremos porque tienen un papel de gran relevancia en la educación para la salud de nuestro país. La televisión, las revistas, los periódicos, los folletos, las computadoras mediante el uso de multimedia y del Internet, las redes sociales y otros medios de comunicación también sumamente importantes son las instituciones, en donde entran las escuelas, los hospitales, los centros comunitarios y la misma familia. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación? Bueno, pues estos juegan un papel sumamente importante en la educación para la salud. Desafortunadamente, no todos estos responden a intereses sociales. Muchos de ellos responden a intereses mercantiles de instituciones privadas. Ellos desafortunadamente nos dan en algunos de los casos información falsa en donde nos hacen creer que esta información nos va a beneficiar en nuestra salud. Hemos visto un sinnúmero de comerciales en la televisión sobre productos milagro. Estos no existen. Sin embargo, los medios de comunicación nos informan que son buenos porque responden a intereses comerciales. Algunos productos en el mercado nos dicen que son nutritivos, pero están atascados de químicos, de azúcares, de sal y son altamente dañinos para la salud de la población. Entonces, el papel de los medios de comunicación para la educación de la salud de nuestro país es sumamente importante, pero debemos tener claro que no todos responden a valores éticos y que no todos nos dan información veraz. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. ¿Cómo vamos a hacer para educar para la salud? Primero, tenemos que identificar nuestra población destino, es decir, tenemos que definir hacia dónde vamos a dar esta información. No es lo mismo generar información para adolescentes, para niños o para personas de la tercera edad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las características de nuestra población destino, definir los valores de esta población destino. Es decir, nosotros podemos dar información a una pequeña comunidad en donde tengan valores altamente religiosos y tenemos que ser muy cuidadosos que la información que les vamos a dar no transgreda sus valores. Esto es de suma importancia
Por otro lado, tenemos que definir también los conocimientos que les vamos a hacer llegar. Estos conocimientos deben estar bien definidos y deben de ser claros para que puedan ser entendidos por nuestra población destino. Esto lo vamos a hacer con un objetivo, tener la información adecuada, además de definir los mejores canales de comunicación para poder influir sobre ellos. Es decir, las personas deben estar motivadas para que puedan cambiar sus estilos de vida. Debemos de generar esa motivación al darles la información que les queremos comunicar. Esto les va a permitir y les va a beneficiar en su calidad de vida. Muy bien. ¿Quiénes intervienen en la educación para la salud? Tenemos varios sectores, varios grupos que intervienen en la educación para la salud. Por ejemplo, las organizaciones mediante una comunicación organizacional. Los medios masivos de comunicación lo hacen mediante los mensajes. El periodismo especializado en salud generan información sanitaria. El mercadeo social que genera teorías del comportamiento y de investigación del público. La comunicación sobre los riesgos mediante el intercambio de información, el eduentretenimiento, entretenimiento que incluye información educativa. Esta la podemos encontrar en las redes sociales, en la televisión, la radio, etcétera. La comunicación social, que es una información cultural y educativa, y esta generalmente se reproduce mediante el gobierno federal. Muy bien. ¿Quiénes intervienen en el proceso de educación para la salud en la población mexicana? Bueno, tenemos tres principales actores y son el sector privado, el sector público y el sector social. Muy bien. En esta parte vamos a hablar sobre la salud desde el orden público, es decir, cómo se generan los programas de educación para la salud y los propios programas de salud. Bueno, cada sexenio el gobierno entrante genera un plan nacional de desarrollo y genera un programa sectorial. Estos programas sectoriales se definen en todos los sectores económicos de nuestro país. Uno de los sectores es el sector salud y generan un programa sectorial para los siguientes 6 años. Ok, entonces el actual gobierno plantea su programa de salud y plantea disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, el acceso efectivo, universal y gratuito, y plantea mecanismos para garantizar este acceso. Aquí ustedes van a encontrar cuáles son los diferentes mecanismos para garantizar el acceso a la salud. En un segundo apartado viene la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud, que se va a realizar mediante la mejora continua, generando, supongo yo, que otros procesos más adecuados dentro del sector salud mediante la capacidad y la calidad. Y entonces, ¿cómo lo van a desarrollar la capacidad para atender estas necesidades? Lo van a realizar mediante generando mejores procesos o nuevos procesos, ya también aquí lo menciona sobre, perdón, con la mejora continua, y también plantea en este programa sectorial de salud los diferentes recursos con los que se va a contar para llevarlo a cabo. En esta parte vemos un enfoque diferenciado con pertinencia cultural y perspectiva de derechos, la vigilancia epidemiológica, que determinará las necesidades y los diferentes enfoques. Aquí vemos también una relación de cómo lo van a llevar a cabo. La atención a la salud y el bienestar, eh, tomando en cuenta las condiciones de salud de la población, y aquí determinan cuáles son estas. Este es una imagen del programa sectorial de salud en este periodo, en el gobierno del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, este programa sectorial de salud plantea varios objetivos que tienen como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son estos objetivos? Se los voy a mencionar. Quiero que pongan atención en el objetivo número 4, porque este objetivo plantea cómo se va a educar para la salud, para mejorar la salud y favorecer la calidad de vida de la población. En el programa sectorial de salud se parte de la necesidad de disponer de un sistema único, público, gratuito y equitativo de salud que garantice el acceso efectivo de toda la población a servicios de salud
de calidad en consonancia con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El Gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia el año 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos, teniendo como referente el principio dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. El primer objetivo prioritario corresponde al acceso efectivo, universal y gratuito de la salud, con la finalidad de que millones de personas que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad social tengan garantizado el acceso a la atención médica y hospitalaria gratuita, a exámenes médicos y al suministro de medicamentos y materiales de curación. El segundo objetivo prioritario se sustenta en el principio contenido en el Plan Nacional de Desarrollo: por el bien de todos, primero los pobres, y se orienta a incrementar la calidad de los servicios, particularmente para las poblaciones con alta o muy alta marginación, dado que actualmente la asistencia y servicios relacionados con la protección de la salud implican frecuentemente tiempos de espera prolongados, atención deshumanizada, lo que propicia en muchas ocasiones que los padecimientos se agraven y adopten complicaciones serias. Los enfermos sufran innecesariamente y en condiciones precarias, perdón, y en condiciones precarias se encuentran estos, y en algunos de los casos mueren prematuramente. Por su parte, el tercer objetivo se orienta al fortalecimiento y ampliación de capacidades de los servicios en el Sistema Nacional de Salud, especialmente aquellas que prestan servicios a la población sin derechohabiencia y que, en muchos casos, su infraestructura ha recibido poco mantenimiento o escasa ampliación, al margen de que dejaron de contratarse los recursos humanos necesarios para responder a las necesidades de la población. Este objetivo también se encuentra sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo en términos de honradez y honestidad, considerando que la infraestructura y contratación del personal se relacionan con mecanismos que históricamente han sido proclives a la corrupción. El cuarto y quinto objetivo se alinean con la referente a la política social en el Plan Nacional de Desarrollo. En el cuarto objetivo se contemplan las acciones relacionadas con la vigilancia sanitaria y epidemiológica orientadas a la previsión de emergencias o propagación de daños a la salud, que podrán atenderse con acceso a información, asesoramiento, acceso a servicios integrados y estrategias que modifiquen los factores estructurales de riesgo, y así mitigar sus efectos y preparar la capacidad de respuesta del sistema local o regional de salud. El quinto objetivo tiene como propósito la atención de los problemas predominantes de salud pública, como es la obesidad, las enfermedades no transmisibles, la salud sexual y reproductiva, la salud mental y adicciones, cuya conjunción afectan tanto la salud individual y poblacional. Si ustedes se dan cuenta, el cuarto objetivo está relacionado con la educación para la salud. Entonces, de esta manera, desde el orden público, se bajan las políticas públicas en materia de salud y también en materia de educación para la salud. Es así como el sector público interviene en esta materia. Muy bien, finalmente van a realizar su actividad integradora. Su actividad integradora de la unidad 2 se llama Procesos de Comunicación en la Educación para la Salud y la Comunidad. Ahora ustedes ya conocen más sobre los procesos de comunicación en la educación para la salud y van a responder a partir de lo que ya han aprendido cada una de las preguntas que se mencionan a continuación. En la época actual, ¿cómo se mira la comunicación y su relación con la educación para la salud? Pregunta número 2. En tu contexto sociocultural, explica cómo influyen los medios de comunicación en la modificación de los estilos de vida, las costumbres y la salud. Recuerden que en esta parte les puede servir la información que dimos en esta presentación sobre el papel que juegan los medios masivos de comunicación en la sociedad mexicana, en la información que nos dan sobre educación para la salud. Ok, finalmente, en la tercera pregunta, en síntesis,
van a definir cuál es la función de la enfermería para generar estilos de vida saludables. Recuerden revisar el artículo que les comenté. Y bueno, esto es lo que van a hacer en su actividad integradora. Deben recordar que deben ser breves y originales en sus respuestas, argumentando cada una de ellas y evitar tomar párrafos de forma literal de los documentos de la unidad para responder. Si notan, si hacen alguna cita textual, tienen que anotar, por favor, el autor al que pertenece. Y si no quieren realizar la cita textual, pues pueden parafrasear un poco al autor y poner de dónde tomaron esta información. Pero sí es importante que no me copien y peguen. Recuerden lo que hablamos sobre el plagio. Entonces, hasta aquí la unidad 2. Esta va a ser su actividad integradora. Cualquier duda, nos vemos en plataforma, por favor.